Bueno, entonces la aproximación al problema que mide la respuesta a un fármaco, pues básicamente es la farmacocinética y farmacodinámica que nos mostraron en la universidad, pero también viene la genética y las vías enzimáticas que vienen para cada individuo. Está la edad, el sexo, la composición corporal y por supuesto la función renal y hepática. Una aproximación también a lo que nos dice en pediatría es que cerca de 20% de los fármacos tienen estudios en la página, por ejemplo, de trials.gov. Y solamente el 0,2% de los neonatos o de los fármacos usados en neonatología tiene estudios. Eso quiere decir que casi más del 90% son medicamentos que estamos utilizando off-label, porque son medicamentos que fueron hechos para otro peso, otra edad, otra talla. Inclusive si se dan en otras vías, por ejemplo, hubo una discusión reciente sobre la vancomicina IP intraperitoneal E y B, y pues efectivamente sí, porque se está utilizando para otro diseño diferente y para aprobar su uso y volverlo on-label se necesitan estudios que lo avalen. Y fuera de eso, en pediatría hay limitaciones bioéticas, pero también en cuanto a la toxicidad y la ventana que se tienen con las ventanas terapéuticas. Entonces, dos frasecitas para recordar. Entonces, farmacocinética, acá está, aquí están nuestras vías de absorción. Después vienen, listo. Entonces nos habla de la absorción en el cuerpo, del metabolismo que el principal sitio es el hígado, de la excreción que van nuestros riñones y la farmacodinamia, básicamente cómo actúa el fármaco en los receptores y el efecto que va a hacer. Y entonces empezamos a ver por qué los recién nacidos son tan diferentes. Entonces resulta que la absorción en los niños recién nacidos está alterada o es diferente en relación al adulto, pero pues fisiológica para ellos por su pH gástrico, por su vaciamiento, por la flora, por la madurez de las enzimas hepáticas y pues si hablamos de la piel también. Entonces tienen unas absorciones diferentes. Por eso también nos hablan de la composición corporal, pero también acá no solamente el agua corporal total, sino que vemos que, por ejemplo, aquí la masa muscular y la grasa, sobre todo en esos pacientes restringidos de crecimiento, es muy pequeña. Entonces eso tiene importancia si el medicamento es lipofílico o hidrofílico. Y eso nos altera la distribución en el recién nacido, entonces va a tener volúmenes de distribución amplia, en eso por el agua corporal total, y básicamente si el medicamento no está unido y está libre se va a aclarar más rápido, me bajan las concentraciones plasmáticas y tengo menores efectos terapéuticos. Por eso, cuando se lee la farmacología dicen que los niños necesitan en general dosis más altas de ciertos medicamentos en relación con los adultos. Y pues la grasa corporal total y todo eso. Resulta que la albúmina también se produce pues a nivel del hígado y pues el hígado viene en desarrollo, es inmaduro. Y por ese tema, nuestros fármacos también tienen una alteración en la vida media y en el paso de nuestro metabolismo a nivel hepático. Entonces también viene en desarrollo el hígado pues, y se completa durante más o menos el primer y segundo año. Y este metabolismo lo hacen porque el fármaco necesita pasar a su vía soluble para que se excrete, y ahí viene nuestro riñón a través del riñón. ¿Sí? Entonces casi el 99% de los fármacos se va a excretar por vía renal. Y lo vamos a hacer por medio del aclaramiento del fármaco, ahí tiene mucho que ver la fracción libre del medicamento, nuestra tasa de filtración glomerular, pero también la secreción y la reabsorción, o sea, nuestra función tubular tiene que ver ahí. Entonces, más o menos el 80% de los medicamentos se va a eliminar por vía de la filtración. Y pues como nos explicaban antes, la medida por excelencia ahorita que utilizamos
es la tasa de filtración glomerular. Tenemos varios métodos pues, para medirlas, pero nosotros en la práctica clínica sobre todo tenemos la producción de sustancias endógenas y con eso vamos a trabajar para medir esa filtración. Ya nos habían hablado que viene en proceso esa filtración y básicamente la maduración la alcanzamos hacia los 2 años. Pero hay una proporción muy importante de medicamentos que se van por la función tubular. Y acá tenemos problemas porque no es tan fácil medir en la práctica clínica la función tubular. Se hace usualmente bajo la estimación del pHA. Sin embargo, hay signos indirectos de función tubular, por ejemplo, la bicarbonaturia, la proteinuria tubular, la hiperfosfaturia. Y estos transportadores, me gustó mucho esa parte, hay muchos fármacos que se secretan activamente a nivel del túbulo y también vienen en desarrollo. Esto cobra importancia porque estos transportadores están, por ejemplo, encargados de los grupos de las cefalosporinas, del meropenem, de la hiperacilina tazobactam, que también tienen interacciones, no son los clásicos nefrotóxicos, pero sí ya los empezamos a ver en esas interacciones farmacológicas. Aquí pues nuestro resumen, este sería básicamente nuestra filtración y pues todo lo que sucede a nivel de los túbulos. Por ejemplo, acá tenemos 3 medicamentos que tienen eliminaciones diferentes a nivel del glomérulo, de la secreción, de la reabsorción. Y estas 2 tablitas para mostrarles fármacos dependientes de la secreción de estos transportadores aniónicos y catiónicos y que tienen importancia en los recién nacidos. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí los AINES, antibióticos, antivirales, y de este lado tenemos, por ejemplo, todas las aminas que utilizamos. Entonces tenemos nuestra función tubular inmadura y esto viene en desarrollo para eliminar este tipo de medicamentos. Entonces, otro tipo de consideraciones, básicamente por ser pequeño y prematuro, usted tiene el 16-20% de disminución en el aclaramiento renal de los medicamentos. Hay que contar de base qué más tiene, si tiene malformaciones del tracto urológico, nefropatías de base o hereditarias, la exposición a medicaciones, aquí nefrotóxicas pre y postnatales, y pues todo lo que nos hablaban en el primer día del desarrollo de esta ventana de favorecer esas semanas extrauterinas del desarrollo y las interacciones farmacológicas, porque resulta, por ejemplo, que los estudios nos dicen que la combinación de AINES y aminoglucósidos nos va a disminuir el aclaramiento en un 20-21%, vancomicina con AINES, por ejemplo, es cuando se utilizaba indometacina, pues hasta el 20%, perdóneme, hasta el 55% se veía alterado, y eso me pareció muy interesante, que si uno utilizaba surfactante indometacina, pues eso también se subían los niveles, y todo esto sin que tuviera falla renal. Entonces aquí están esos estudios y después vamos a ver cómo se utilizan actualmente, en donde qué pasa si mezcla amicacina sola y amicacina ibuprofeno y se comparan, estos son aclaramientos por litros de un medicamento y esto se compara con la vida del adulto. Entonces acá vemos, perdónenme en el pulso, cómo se disminuye el aclaramiento cuando se usa con ibuprofeno. Y acá lo que pasaba, lo que decíamos ahorita, ¿qué pasa si usa ibuprofeno e indometacina? ¿Y qué pasa si usted lo usa en un pretérmino y un extremo, un pretérmino y un término? También hay que considerar si usted usa otras terapias. Sí, ya nos explicaron ayer que si usted tiene una terapia de reemplazo renal o un ECMO, todo nuestro volumen de distribución va a cambiar, la fracción libre del medicamento va a aumentarse y por eso mismo el aclaramiento, o sea, los niveles van a ser más bajos. En las hipotermias, inicialmente se hablaba que no influía, pero ahora se sabe que tanto la función hepática como el aclaramiento renal se alteran. Al principio decían que los aminoglucósidos no se alteraban, pero ahorita hay grupos que proponen que usted aumente los intervalos con que se administran los aminoglucósidos y fuera de eso, pues en donde se dispone que los monitorice.
La lesión renal, ahora si viene la lesión renal, pues nos altera todas las anteriores fases que vimos. Entonces, aquí va. La absorción se nos altera por todas las toxinas urémicas y el amonio. Entonces, si pues los fármacos, yo sé que casi todos son parenterales, pero si tenemos fármacos orales, se nos altera el metabolismo del primer paso, que es el paso que hacen directamente la circulación, y pues la absorción va a ser errática. Ya empezamos a ver como problemas de distribución. Si tenemos un paciente con edema y ascitis, básicamente vamos a tener mayor volumen de distribución de este fármaco. Por ejemplo, pacientes en anasarca y en edema, nefróticos congénitos. Y pues básicamente nuestra unión a proteínas también va a alterar todo. Fuera de eso, me parece muy interesante el hígado y el metabolismo que se realiza ahí de las reacciones de tipo 1 y de tipo 2 se altera. Entonces hablábamos de nuestros receptores aniónicos y catónicos a nivel renal, pero resulta que eso también está a nivel intestinal y hepático y todo eso se altera. Y el metabolismo del citocromo también. Entonces cuando usted tiene un paciente con alteración renal, hay fármacos que no son de metabolismo y excreción renal exclusivamente, pero el ejemplo clásico son las benzodiazepinas y los opioides, y entonces usted va a tener vidas medias súper prolongadas en esos pacientes y tener reacciones de toxicidad por culpa de esto. Y finalmente, pues por cosas muy claras, nuestra eliminación renal y el aclaramiento pues va a estar totalmente alterado. Esto me gustó mucho, farmacometría. Entonces ellos básicamente cogen la farmacocinética, farmacodinamia y los aplican a poblaciones. Entonces, para hacer inferencias, softwares y modelos matemáticos, con lo cual podamos utilizar en niños y en neonatos. Eso es lo que hacemos para los medicamentos. Y de esa forma, ajustes en la tasa de filtración glomerular. Esta la vamos a pasar rápidamente, pero acuérdense de nuestras clases de fisiología. Aquí tenemos una fase de absorción, se llega a la concentración máxima, empieza la fase de eliminación. Nuestras áreas bajo la curva aquí para la medición de los efectos y las vidas medias de eliminación. Y aquí muy bonito, ¿qué pasa si uno tiene en negro una cinética normal? Si tengo un volumen de distribución amplio, un paciente hematizado por ejemplo, y en rojo si tengo un paciente con falla renal. ¿Y qué pasa con la farmacodinamia y farmacocinética que le arreglamos? Entonces aquí está. Si no le arreglamos nada en el tiempo de ingesta, vemos claramente cómo estos niveles van a llegar a niveles tóxicos y de efectos secundarios a los medicamentos. ¿Y qué permiten esos modelos matemáticos? Básicamente, pues que se normalicen o se vuelvan más fisiológicos esos tiempos de aclaramiento de la medicación. Entonces, yo traté de dividir como pasos que hace uno para formular un medicamento en neonatos. Paso 1, ajuste por peso y edad gestacional. Pues tenemos varias guías tradicionales utilizadas, nuestro Neofax. Y me gustó mucho esta parte acá, que la voy a utilizar más adelante. Son los antimicrobianos y son unas recomendaciones que hizo la Sociedad Chilena de Infectología. Entonces ya sabemos por qué los neonatos tienen diferencias según la edad gestacional, el peso y todo. 2, considere las situaciones clínicas que usted tiene. Entonces ya hablamos de las situaciones en donde no siempre el medicamento tiene eliminación renal o es un nefrotóxico reconocido, pero básicamente se le va a alterar a usted la excreción renal. Considere el potencial nefrotóxico de la medicación y mire a ver si lo puede cambiar, ¿sí? Yo sé que aminoglucósido dice en las tablas que se puede utilizar en falla renal, en pacientes en diálisis y todo, pero considere si usted tiene otra opción terapéutica porque la recuperación de ese riñón va a ser más demorada. Y hay casos individualizados de medicaciones por esa secreción, perdón, el pulso tubular, lo que les mencionaba. Entonces hay asociaciones, eso sobre todo en adultos, pero cada vez más en niños, como la vancomicina y la piperacilina tazobactam, que eso está proscrito en ciertas UCIs de adultos, pero nosotros todavía lo utilizamos. Y es por esto, porque cuando los mecanismos de aclaramiento renal se empiezan a saturar en las penicilinas, en las cefalosporinas y todo, aquí se altera este mecanismo. Paso 3, entonces ajuste por
la función renal. Entonces, pues ya nos han explicado, según nuestras guías de Ascona Conepe, acá las citamos, cómo va a ser su clasificación, haga su creatinina basal, hágale un control. Y pues las tablas que ayer mostró la doctora Luz Estela y Juan Guillermo, que nos ayudan a clasificar dónde está ese paciente, si está en riesgo o no. También hay otras tablas también que nos menciona la guía, que son útiles si usted no tiene estimaciones previas y que nos pueden dar de entrada una alerta sobre si la creatinina para el peso y la edad gestacional están alterados. Y finalmente clasifique la lesión, pues vimos la evolución de las diferentes clasificaciones desde el rifle hasta nuestra CADIGO neonatal. Entonces aquí me gusta mucho y yo fue también de parte de formación. Cuando se utilizaba el rifle a mí me gustaba mucho estos porcentajes en donde usted en el rifle 1, que más tarde en la evolución se va a convertir en la lesión tipo 1, usted tiene un 25% de descenso en la función renal. En el 2 un 50% y vamos ahorita a saber por qué 50% nos interesa mucho. Y pues en falla el 75% o más de esa función está alterada. Y pues viene aquí la evolución de nuestro CADIGO neonatal modificado. Fuera de eso, después uno se va a las tablas específicas que hay para medicamentos por la función renal, por la filtración. Y aquí una dificultad muy grande es que revisé, no hay ajustes específicos para neonatos. Entonces, básicamente lo que se utiliza son las recomendaciones sobre la reducción de la dosis o de los intervalos. Eso es lo que uno toma de ese tipo de tablas. Y también qué cambios, si usted tiene una terapia, qué cambios puede hacer en cuanto a esas dosificaciones, ¿sí? Pues muy evidente, por ejemplo, que nuestra molécula de vancomicina nos va a atravesar en terapias de alto flujo y todo. Entonces eso viene descrito por los tamaños moleculares. Pues acá tenemos dos de los manuales que nos pueden servir y orientar o de los que yo me guío. Y aquí viene un ejemplo que me gustó mucho. ¡Ay, para atrás! Y aquí viene un ejemplo, pues escogí la vancomicina porque resulta que de esos estudios los antibióticos son como de los más estudiados en los neonatos, ¿sí? Después le siguen como los anticomiciales y todo eso, entonces escogí la vancomicina porque se ha avanzado varias cositas interesantes. Entonces, vancomicina, paso 1, ajuste por peso y edad gestacional. Entonces, acá nuestro prematuro de 28 semanas, 900 gramos, 38 centímetros y 7 días de edad postnatal. Entonces le calculamos una dosis, no tiene neuroinfección ni nada, entonces le pusimos acá una dosis de 10 por kilo cada 18 horas. Paso número 2, las guías dicen que considere qué más tiene su neonato para ver si tiene que monitorizar, todos casi que recomiendan monitorización donde se disponga. Dice, ajuste si usted tiene hipotermia, considere si tiene nefro o ototoxicidad, mire todas las interacciones que puede tener este medicamento. Inclusive, ellos aconsejan ciertos objetivos dependiendo del tipo de infección que tenga y el estado clínico de su paciente. Me llamó mucho la atención que ellos llaman tratamientos prolongados a 5 días o más. Entonces ahí hay que monitorizar idealmente a esos pacientes. Esto es de los chilenos. Y acá, ¿qué más tiene de situaciones especiales? Entonces me gustó mucho que como la vancomicina es un fármaco hidrofílico, en estos pacienticos menores de 29 semanas se aclara totalmente ese medicamento. ¿Sí? Yo creía que era lo contrario, pero no. Por eso las MIC que se utilizan son más altas y fuera de eso proponen dosis de carga y dosis de manutención en esos pacientes. Y si no le responde por infecciones complicadas y todo eso, le proponen dosis continuas en esos pacienticos. Entonces yo aquí puse que ese pacientico, como era menor de 29 semanas, podría ser que si no responde, utilicen su medicamento como lo disponen clínicamente y mídale niveles.
Y también aquí viene, ¿se acuerdan esa tabla inicial que pasaba con la vancomicina y con el ibuprofeno y con la, aquí está, con nuestro, perdón, con la indometacina, pues que aconsejan y ya está estandarizado que usted tiene que reducirle un 20% de la dosis cuando utiliza ibuprofeno, y cuando se utilizaba indometacina pues tocaba de entrada y de manutención hasta el 60% de reducción. Yo acá puse que el pacientico le dio ductus, tiene vancomicina, entonces de 19 pasamos a 15 miligramos cada 18 horas, pues para ese ajuste y esa propuesta. Ahora, paso número 3, ¿qué le pasó al paciente? Entró en falla renal. Y le tomé una creatinina y tiene 1.3. Entonces, me fui a las tablas para la edad gestacional y para nuestro peso, nuestra postnatal y nuestro peso. Pues básicamente está como por acá nuestro paciente, está entre un percentil 10 y 50 de función renal, casi que nos duplica un poquito más, como 2.2 el nivel de creatinina para la edad, y ahí entra nuestra clasificación CADIGO. Y ahí empieza ese recordelis que me gustaba a mí, nuestra memotecnia, que el CADIGO 2 significa un 50% de la disminución de funcionamiento renal. Y me voy para la tabla, finalmente. Llegamos a la tabla. Y nuestro pacientico nos dice es que tiene 12 mililitros minuto por unos 73 metros cuadrados. Y todas estas tablas están hechas pues para adultos y pacientes pediátricos mayores de 2 años que tienen una filtración promedio entre 90 y 120. Aquí estamos. Entonces viene nuestra clasificación CADIGO y nos estadifica. En el CADIGO 1, ¿qué pasa? Entonces, farmacodinámica y cinéticamente, el aclaramiento se ve afectado significativamente cuando hay una reducción o una caída del 50% de la filtración. Por eso casi, cuando tiene aclaramientos por encima de eso, casi no se recomienda en la mayoría de libros ajustarlo, ¿sí? Pero eso es como un punto crítico en todo ese tipo de teoría. Pero ¿qué quiere decir? Que no se ajuste, ahí vuelvo a lo que se dijo antes, busque otras acciones, otras alternativas terapéuticas, porque en cualquier momento le va a progresar esa falla renal a ese niño, CADIGO 1, a 2 o 3. Entonces, el 1 no quiere decir que no se corrija, pero sí busque otras alternativas. Y si estamos en un CADIGO 2, entonces básicamente nos aconseja, y era donde le decía, pues vamos a tomar la recomendación de aumente el intervalo y mírale niveles si el fármaco lo dispone. Si nos avanzara a una lesión estadio 3, entonces aconsejan que sea, por ejemplo, cada 48 horas. Y si en este pacientico nos entrara en una terapia, si es dialítica, hay que irse con el plazo máximo de depuración de ese medicamento, que son 96 horas. Aquí en este manual, por ejemplo, ahí tiene como un asterisquito, una letra pequeña que dice que habían unos estudios de 1998 que decía que la vancomicina duraba hasta 7 días en depurarse en estos pacientes que no tienen. Y Juan Guillermo mostró esas grafiquitas bonitas donde usted pone aminoglucósido y eso es exponencial. ¿Sí? En falla renal o usted lo dializa o eso no le bajan los niveles. Básicamente en esas curvas usted tiene vancomicina, lo dializa y sigue vancomicina más bajita, pero sigue en el tiempo. Y pues si lo metemos a un tipo de terapia, ahí nos dice póngale cada 24 o 48 horas dependiendo del tipo de terapia que tenga. Nuestro presente, básicamente tenemos que valorar cuidadosamente el riesgo de nuestro paciente, la edad gestacional, las comorbilidades, nuestra función renal y hepática también, y las interacciones farmacológicas, revisarlas con cuidado. Los tiempos de tratamiento, no utilizar tratamientos prolongados, las alternativas que tengamos, y hay propuestas, uno también ve en internet muchas guías institucionales de hospitales de varios tipos, los argentinos tienen una, los españoles y todo, donde se reúnen los grupos para hacer guías institucionales de manejo de este tipo de ajustes en función renal neonatal, porque pues no hay mucha evidencia que lo soporte. El futuro, nuestra farmacobiometría, seguir, ¿cómo se llama?, alimentando estas bases de datos de población para pues
tener estos modelos y volver on label todos nuestros medicamentos pediátricos. Anoche en una revisión buscaba y como de 80.000 ensayos clínicos, me disculpan 5 segundos, de 80.000 ensayos clínicos habían 780 en neonato de fármacos. Entonces seguimos conservando esa proporción de menos de 1%. Los biomarcadores, ya sé que han hablado mucho de eso, pero me gustó mucho que el futuro puede estar también en todos estos de disfunción tubular y definitivamente la farmacogenética, ya lo sabemos que hay predisposición genética para los medicamentos oncológicos, los inmunosupresores que se utilizan en nefrología en trasplante, en asma, pero puede ser que aquí también tengamos predisposiciones genéticas marcadas para estas respuestas.